Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a las personas que hoy nos acompañan desde las gradas, a los honorables concejales, al secretario general de la corporación, el doctor Juan Diego, y a todas las personas que nos ven desde las diferentes redes del Consejo Municipal de Copacabana. Por favor, secretario, verificamos el quórum. Cordial saludo para todos. Carlos Alberto Gómez Yarse. Presente. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Buenas tardes, presente. Margarita María Muñoz Giraldo. Buenas tardes, presente. Juan Sebastián Hernández Poronda. Presente. 5 corporados presentes, señor presidente. Hay quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio entonces a la sesión de la Comisión Segunda Permanente, siendo las 2:25 de la tarde, hoy sábado 26 de julio. Por favor, secretario, leer el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, proyecto de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, está en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, levanten la mano los que están de acuerdo con el orden del día. Cinco votos, señor presidente. Con 5 votos queda entonces aprobado el orden del día. Por favor, secretario, continuamos con el siguiente punto. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Honorables concejales, entonces, hoy ante la comisión, la Administración Municipal radicó un proyecto, el proyecto de acuerdo número 007 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para destinar y contratar empréstitos y se dictan otras disposiciones, un proyecto de acuerdo que está en encargo de la Comisión Segunda Permanente. Vamos entonces a invitar al doctor Gabriel Jaime, secretario de Hacienda, a la doctora Marcela y al secretario Andrés Felipe López a que por favor se acerquen al estrado para realizar entonces la exposición ante la Comisión Segunda. Tiene el uso de la palabra, entonces, por favor, secretario Gabriel. Muy buenos días para todas y todos, para el Honorable Consejo, especialmente para la Comisión Segunda. Muchos agradecimientos por esta invitación, en la que queremos exponer básicamente el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para contratar empréstitos y se dictan otras disposiciones. En cuanto a la exposición o presentación que hará la Secretaría de Hacienda, básicamente vamos a iniciar explicando un poco el tema de la capacidad de endeudamiento y luego posteriormente entonces daré paso a la doctora Marcela, quien es la persona que ha hecho toda la estructuración financiera y técnica, una mujer que adicional a ser una profesional muy técnica, tiene una especialización en finanzas públicas y que ha querido poner estos conocimientos al servicio de la administración de Copacabana. Es una empleada de carrera administrativa, ya lleva acá en nuestro municipio 4 años, 6 años en el municipio. Bueno, qué bueno tener personas así con estos conocimientos en el municipio y pues bueno, acá la tenemos para que nos apoye. Sabemos que la capacidad de endeudamiento la define, o mejor, la reglamentación de la capacidad de endeudamiento, o mejor, del endeudamiento de entidades territoriales, lo regula la Ley 358, adicionalmente, el 358 de 1997, y adicionalmente ha tenido unas modificaciones que se encuentran en la Ley 1551 del 2021, pero también en la Ley 819 del 2003. Recordemos que esa Ley 819 se emitió luego de que las entidades territoriales empezaron a sufrir una crisis económica producto
de ese desencaje económico que se dio a finales de los años 90. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, la ley estableció unos nuevos requerimientos que obviamente van a ser analizados aquí en el presente acuerdo que se presenta al Consejo Municipal y que adicionalmente permite evidenciar la capacidad de endeudamiento actual del municipio de Copacabana. Antes de iniciar entonces a revisar ese cumplimiento de los requisitos de la Ley 358, es importante que revisemos cómo hemos manejado la deuda que tiene el municipio de Copacabana. Y es que al 1 de enero del 2024, cuando inició la administración actual, el municipio tenía una deuda total de 18.027 millones de pesos. Esa deuda se discrimina básicamente en dos entidades o dos momentos. Una que es con el IDEA y otra que es con el Banco de Bogotá. Con el IDEA el saldo de la deuda para esa fecha era de 8.027 millones y con el Banco de Bogotá de 10.000 millones de pesos. Con el IDEA tenemos entonces una tasa de interés del DTF más 2%, si no estoy mal, ¿cierto, Marce? Mientras que con el Banco de Bogotá, la deuda que es de 10.000 millones tenía una tasa muy alta, que es del IBR más el 3.8, recordemos. IBR diferente al DTF. El comportamiento es diferente porque el DTF generalmente es mucho más bajo que el IBR. No estamos diciendo que ese sea un préstamo que se haya hecho amañado ni nada que ver. Nosotros no estamos aquí para calificar los préstamos anteriores. Hay que tener presente que para ese momento la banca nacional tenía un comportamiento al alza en la tasa de interés y teníamos en ese momento seguramente una buena tasa de interés teniendo el IBR más 3.8. Ahora las condiciones fueron diferentes y nos tratamos de dedicar a gestionar durante el año pasado la modificación de esa tasa y logramos con el Banco de Bogotá reducir la tasa del 3.8 al 0.95. Esa reducción en la tasa generó un ahorro en intereses o servicio a la deuda de 2.007 millones de pesos si lo miramos a la fecha, ¿cierto? ¿Por qué razón a la fecha? Porque como ustedes saben, el IBR es una tasa que no es fija, es variable. Entonces, como es variable, pues hoy está en el 8.750, es decir, en el 8.75, mientras que mañana puede bajar, o si el Banco de la República vuelve a iniciar el aumento de las tasas de interés, pues es probable que también el IBR vuelva a subir. Entonces, eso es para que lo tengamos claro por qué se da ese cambio. Luego entonces de ese cambio, obviamente el municipio ya tiene unas condiciones un poco más favorables, ¿cierto? Ya no estamos en la misma situación económica y además las finanzas del municipio vienen fortalecidas, en especial con las aprobaciones que se dieron del estatuto tributario que el Honorable Consejo modificó en el año 2024. Luego entonces es importante que revisemos cómo está el saldo de la deuda del municipio de Copacabana al 1 de enero del 2025, es decir, de este año. Y si hacemos el comparativo con el Valle de Aburrá y con el Valle de San Nicolás, vamos a encontrar que las finanzas del municipio están muy saludables y el endeudamiento es pequeño en comparación con los otros municipios. Entonces seguramente habrá personas que se pregunten, pero ¿cómo es posible comparar el endeudamiento de un municipio como Copacabana con municipios como Envigado, como Itagüí, como Bello, como Sabaneta, como La Estrella? Porque uno podría decir que eso es un poco distante de la realidad, ¿cierto? Como que el municipio de Copacabana no está
discúlpenme lo coloquial del asunto, pero al nivel de esos otros entes territoriales. Digamos que obviamente las finanzas del municipio en cuanto a ingresos no son las mismas que esos entes territoriales, pero así como esos entes territoriales tienen de ingresos, asimismo tienen de necesidades por cubrir y por satisfacer. Y es por eso que se hace el comparativo, y también hay otro mecanismo para hacer ese comparativo que ahorita lo verán con Marcela, que es el comparativo de la solvencia y la sostenibilidad de la deuda. Porque ese sí es un comparativo que podemos hacer de todos los entes territoriales, porque no depende de los miles de millones de ingresos que se tengan, sino que dependen de unas variables que enseguida vamos a analizar con mayor profundidad. Entonces es por eso que debemos revisar cómo calcular la capacidad de endeudamiento, que es la siguiente diapositiva. Para calcular esa capacidad de endeudamiento se tienen que tener en cuenta tres variables muy importantes. A saber, la primera, el ahorro operacional, que enseguida lo vamos a mirar a profundidad, pero el ahorro operacional es básicamente el total de los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento y las vigencias futuras. El indicador de sostenibilidad. Ese indicador de sostenibilidad que lo que nos dice es calculemos el saldo de los intereses, ¿cierto? Los intereses a pagar en este año, el de solvencia, sí, qué pena, solvencia es intereses sobre el total del ahorro operacional. Mientras que sostenibilidad es el total del saldo de la deuda sobre el total de ingresos corrientes. Es por eso entonces que teniendo esos porcentajes se puede determinar que el municipio tiene una capacidad de endeudamiento muy sólida, ¿cierto? Nosotros entonces calculamos esa capacidad de endeudamiento a partir del total de los ingresos corrientes. Y para calcular los ingresos corrientes tenemos que acudir al artículo segundo de la Ley 358 de 1997. ¿Qué nos dice esa norma en específico? Que esos ingresos que van a calcular son los ingresos corrientes, ¿cierto? Y cuando nos dicen los ingresos corrientes nos refiere a todos los ingresos que tiene el municipio, muy diferente a la definición que hace de ingresos corrientes el decreto 111 de 1996, es decir, los ingresos corrientes que se toman para el cálculo de la capacidad de endeudamiento del municipio y en general de las entidades territoriales es el señalado en la Ley 358. Y esos ingresos corrientes los debemos tomar según la definición que señala el artículo 7º de esa Ley 358. Entonces la Ley 358 nos dice, oiga, serán los ingresos que hayan tomado en el año inmediatamente anterior, el total de ingresos corrientes. Entonces vamos y tomamos el total de ingresos corrientes y esos ingresos corrientes nos van a decir, oigan, esa es la base para calcular la capacidad de endeudamiento. Y vamos entonces a la Ley 358 para que miremos también nuevamente que el artículo segundo nos define cuáles van a ser el entendimiento de esos ingresos corrientes. Y ese artículo segundo, me van a perdonar que lea acá porque la definición no me la he memorizado, en su parágrafo nos señala que los ingresos corrientes son los ingresos tributarios, primero. Segundo, no tributarios. Tercero, las regalías. Cuarto, compensaciones monetarias efectivamente recibidas. Quinto, transferencias nacionales, lo dice la norma.
Sexto, participaciones en renta de la nación. Séptimo, recursos del balance, es decir, los recursos del balance que se hayan incorporado en el presupuesto del año anterior, que ya lo veíamos, hay que leer, hacer una lectura integral de la ley 358, y finalmente los rendimientos financieros. Todos esos ingresos entran a ser parte del total de ingresos corrientes para el cálculo de ley 358. Entonces, teniendo esos datos muy claros, vamos entonces a continuar con el cálculo del ahorro operacional. Y entonces para el ahorro operacional la norma nos dice, oiga, del total de ingresos corrientes, tome los gastos de funcionamientos y de funcionamiento se los disminuye, así como las vigencias futuras. Entonces, muy probablemente ustedes, honorables concejales y personas que nos estén escuchando o viendo por las redes sociales, van a decir, óigame, pero es que estos datos de 82.560 millones de pesos no coinciden con los 130.000 millones de pesos que se reportaron en el CUIPO como total de ingresos corrientes. ¿Por qué no coinciden? Si es que la ley 358 en su artículo segundo en el parágrafo señala que son todos los ingresos. Entonces, como este es un ejercicio de mucha responsabilidad, sobre todo de mucha prudencia, lo que se hace es un ejercicio de depuración. Cogimos esos 130.000 millones de pesos y revisamos, posterior a la ley 358, qué otras normas especiales habían impuesto restricciones a esos ingresos corrientes. Y entonces encontramos, por ejemplo, que las transferencias que por SGP en educación realiza la nación no pueden ser tenidos en ese cálculo, no pueden ser tenidos en cuenta en ese cálculo. Así como tampoco pueden ser tenidos en cuenta, por ejemplo, los recursos de SGP de salud, que en su mayoría inclusive ni siquiera entran a la caja del municipio, se llaman recursos sin situación de fondos. Entonces es muy importante tener en cuenta ese panorama para llegar a este valor que fueron los 82.500 millones de pesos. Inclusive los recursos del balance que fueron adicionados del 2023 al 2024 fueron objeto de esa depuración y por eso llegamos a ese valor. Ahora, algún honorable concejal me va a decir, Gabriel, pero es que aún hecha esa depuración las cuentas no me dan, porque es que el año pasado aprobamos un acuerdo municipal que genera unos nuevos recursos al ente territorial por más de 10.000 millones de pesos. Pero recuerden que la ley nos dice, ustedes no pueden hacer los cálculos con la realidad actual, sino con la ejecución del año anterior. Entonces, por eso tenemos esos valores ahí, que son los valores que son los más conservadores, tiene todas las depuraciones posibles. Entonces, si alguna persona considera que de pronto es que estamos haciendo las cuentas de la lechera, porque de pronto estamos como inflando los ingresos del municipio, al contrario, la noticia es que este es un ejercicio de mucha depuración en la que inclusive tuvimos el apoyo de los técnicos del Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional, obviamente de los funcionarios técnicos del gobierno que llevan muchos años y que nos pudieron ayudar a hacer esta labor, que es una labor que implica mucho desgaste y sobre todo mucho trabajo técnico. Entonces ahí tenemos que luego la norma nos señala que esos ingresos corrientes, lo dice por allá en el inciso final del artículo 7º, deben ser multiplicados por la meta de inflación que fija el Banco de la República. Y el Banco de la República fija una meta de inflación del 3%. Entonces ese total de ingresos nos llega a dar ¿qué? 83.932 pesos, ¿cierto? Que ese es el valor que está en la presentación. Entonces, teniendo estos valores muy claros, entonces podemos tener que el municipio tiene una capacidad de endeudamiento muy importante.
Para tenerla clara tenemos que ir a calcular los indicadores de solvencia y sostenibilidad. ¿Cómo se calculan esos dos indicadores? Ya lo dijimos ahora, ¿cierto? Pero lo vamos a recordar. Se calculan los indicadores de solvencia haciendo una división entre el saldo de intereses dividido, perdón, el saldo de intereses no, el pago de intereses anual dividido el ahorro operacional. Ya dijimos que el ahorro operacional lo calculamos con esos ingresos corrientes menos vigencias futuras y funcionamiento. Que también la ley 358 dice cómo se define esos gastos de funcionamiento. Entonces luego viene el cálculo de ahorro operacional, luego del cálculo de ahorro operacional viene el cálculo de solvencia y de sostenibilidad. Como ya vamos a iniciar con los datos ya completamente técnicos de los valores y los cálculos que se han realizado, yo le quiero pedir a Marcela, que es la persona que ha estado haciendo todo este trabajo con el equipo de trabajo, con María Camila Meneses, que también ha estado trabajando arduamente en esta labor y a quien agradecemos profundamente, y al doctor Andrés Urrea, que trabaja en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también con la empresa que nos asesora, que es Gómez Estrategias Públicas, que me parece muy importante que sea Marce la que nos apoye exponiendo entonces estos datos, y por ello, si el presidente de la comisión así me lo permite, les cedo el uso de la palabra. Marce. Bueno, buenas tardes a todos los honorables concejales presentes y a la comunidad que nos ve a través de las redes. Siguiendo con lo que nos estaba mencionando el secretario, entonces tenemos la explicación, en este caso, del indicador de solvencia, que es la capacidad que tiene el municipio para el pago de los intereses de lo que resta de sus ingresos. En este caso, y para el cálculo que hicimos del 2024, los intereses correspondieron a la deuda en su momento a 1.866 millones de pesos, lo que representó el 3% del ahorro operacional para el municipio. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando revisemos esos porcentajes? Que el indicador de solvencia está autorizado por el Ministerio de Hacienda para adquirir crédito público cuando es menor al 60% del ahorro operacional. Es decir, que el municipio aún tendría una capacidad del 57% para adquirir obligaciones y tener con qué pagar los intereses. El otro indicador, que es el indicador de solvencia, es el que nos dice cuál es la capacidad de pago que tiene el municipio en los ingresos corrientes, que es el total que les estaba exponiendo anteriormente el secretario. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir que el municipio en el 2024, como se ve en la presentación, pagó 15.579 millones de pesos en el servicio de la deuda, sino que esa es la totalidad de la deuda al 2024. Pero si el municipio tuviera que decir, vamos a cancelar del todo lo que tenemos en deuda, se estaría consumiendo el 19% de los ingresos corrientes totales del año. Este indicador también es autorizado por el Ministerio de Hacienda para adquirir crédito público cuando es inferior al 100%. ¿Y por qué el 100% en este? Porque si los ingresos corrientes es lo que nosotros estamos estimando como el total de lo que vamos a recaudar durante todo el año y superamos ese porcentaje, quiere decir que estamos adquiriendo una deuda por encima de lo que vamos a recaudar. Es decir, que estamos gastando más de lo que tenemos proyectado tener en nuestra tesorería. Entonces, para el caso específico del año pasado, el indicador nos daba en el 19%. Teniendo en cuenta estos dos indicadores, entonces nos dimos a la tarea
de hacer la comparación con los diferentes municipios de Antioquia de las categorías de la primera a la cuarta, sabiendo que el municipio de Copacabana actualmente está en categoría tercera. Si revisamos esta presentación, podemos observar que comparados con los municipios de primera categoría, el municipio de Copacabana está muy a la par de casi todos. Y está muy bien porque recordemos que el máximo al que podemos llegar es el 60%. Y vemos que municipios como Bello, que en una gráfica anterior se veía que tenía deuda por más de 100.000 millones de pesos, realmente tiene un indicador muy estable que es del 7%. Por ejemplo, Envigado, que también veíamos que tenía una deuda muy alta, tiene un porcentaje del 5% en solvencia. Entonces esto es lo que nos decía el secretario, que no necesariamente nos vamos a comparar en cuestión de cuántos ingresos tenemos cada uno, sino el porcentaje de esos ingresos que estamos dispuestos a pagar para cubrir los intereses de esa deuda, en el caso del indicador de solvencia. Y en el indicador de sostenibilidad también vemos que los municipios que obviamente tienen una deuda mayor, pues este porcentaje es superior, y que los demás municipios, como evidentemente su deuda supera los 100.000 millones de pesos de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente, el indicador de sostenibilidad está muy por encima de nosotros, que es el de 19%. Respecto a los de segunda categoría, tenemos que la mayoría están entre el 2 y el 4% respecto al indicador de solvencia, que es la capacidad para el pago de intereses, y están muy cercanos también al municipio de Copacabana respecto a la capacidad para pagar el total de su deuda. Ninguno de estos supera el 60% ni el 100%. Para los municipios de categoría tercera, que es con los que nos podemos comparar directamente, porque están dentro de la misma categoría de Copacabana, también vemos que el porcentaje que ellos tienen actualmente de deuda es muy semejante al que actualmente tenemos en el municipio, que sería Copacabana con el 3%, Apartado, que es el que tiene un indicador más alto porque su deuda es más alta, tiene el indicador de solvencia en el 11%, Marinilla en el 4%, Caldas en el 4%, y el Retiro no tiene en este momento indicador de solvencia, o lo tienen en el 0%, porque ellos en el anterior periodo de gobierno cancelaron la totalidad de su deuda. En cuanto al indicador de solvencia, que debe ser inferior al 100%, Copacabana, como dijimos ahorita, está en el 19%, Apartado en el 57%, Marinilla en el 26% y Caldas en el 16%. O sea, si analizamos esta gráfica, decimos, bueno, no está tan descabellada la idea de adquirir un empréstito, ¿cierto? O no, nuestras finanzas no están mal o desfasadas y no tenemos capacidad para adquirir un nuevo empréstito, porque estamos viendo que estamos muy por debajo de las metas autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Y ya respecto a los municipios de cuarta categoría del municipio de Antioquia, estaríamos comparándonos con Barbosa y con el Bagre, donde el Bagre, quien tiene más deuda, es quien tiene los indicadores más altos, y sin embargo todavía está por debajo de la mitad de ambos indicadores. Bueno, y como es sabido, pues siempre nos comparamos con el Valle de Aburrá, que son los municipios más cercanos y los que conocemos. En estos gráficos les queremos mostrar en qué posición está Copacabana respecto a los demás municipios del Valle de Aburrá. Como ustedes pueden ver,
casi todos los municipios están en el indicador de solvencia por debajo del 10%. Es decir, que respecto a los otros municipios que sabemos que aparte tienen mayor capacidad de endeudamiento que nosotros, tienen mayores ingresos, estamos también muy bien perfilados. Y en cuanto al indicador de sostenibilidad, Copacabana, también como se puede ver, está entre los municipios con el indicador más bajo del Valle de Aburrá. El otro punto de referencia que tenemos para evaluar estos indicadores del municipio de Copacabana es el Valle de San Nicolás, porque sabemos que es un área que está teniendo una expansión muy rápida y sus finanzas también están creciendo. Entonces, como son municipios en desarrollo como nosotros, también quisimos compararnos con ellos. Podemos ver que Copacabana está por debajo de la mayoría en los dos indicadores, excepto de Guarne, pues estamos muy parejos ahí y todos estamos cumpliendo con una brecha muy amplia las autorizaciones. Muy bien. Ahora, hablando específicamente del proyecto de acuerdo que presentamos, el alcalde municipal presentó este proyecto de acuerdo por un total de 40.000 millones de pesos. La gráfica que les vamos a mostrar a continuación son los indicadores que nos dicen cómo impactarían esos 40.000 millones de pesos las finanzas del municipio de Copacabana y si estamos en la capacidad o no de adquirir esta suma de dinero. Como pueden ver, está los indicadores de solvencia y sostenibilidad a la izquierda y en valor un proyectado de cuánto nos gastaríamos pagando el servicio de la deuda durante los próximos 10 años. Entonces, si vemos el indicador de solvencia, que es la línea verde, vemos que el año donde más alto tenemos ese indicador que debe ser inferior al 60% sería el 2027, donde la punta o el pico de este indicador llegaría al 13%. Mientras que en el de sostenibilidad, que es el que debe estar por debajo del 100%, que es el que nos dice si nos toca pagar la deuda hoy, estamos en la capacidad de hacerlo o no. En el año 2026 es donde tendríamos el pico más alto de este indicador, que estaría en el 52%, con 48% de diferencia respecto al límite que nos establece el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué los indicadores van bajando? Porque a medida que nosotros vamos haciendo los abonos a capital de cada una de las deudas que tenemos, entonces evidentemente el saldo total de la deuda también va disminuyendo. En el otro gráfico, que es en el de gastos de servicio de la deuda, es la proyección que tenemos de lo que el municipio se gastaría anualmente pagando tanto los intereses como las amortizaciones a capital. Entonces, lo que está en verde, que es la parte superior, sería lo correspondiente a ese pago, y lo que está en azul, que es la parte inferior, sería lo correspondiente al resto de los recursos que tendría el municipio para invertir, o sea, para poder cumplir con el plan de desarrollo de cada una de esas administraciones durante los próximos 10 años. Sí, pero de inversión, con las obligaciones de inversión. Entonces, como vemos, el año en el que más está proyectado pagar intereses, porque tendríamos la mayor cantidad de desembolso o el desembolso completo del crédito de 40.000 más la deuda anterior, sería el año 2027, donde pagaríamos aproximadamente 14.415 millones de pesos en el servicio de la deuda y le quedaría al municipio 75.800 millones para proyectos de inversión. Cabe aclarar que no son solamente esos 75.000,
sino que ahí en esos proyectos de inversión también se tiene que tener en cuenta el resto de los recursos que el secretario dijo anteriormente, a los cuales se les hizo depuración, que son todos los recursos de educación, los recursos del SGP de salud y otros recursos que también los tuvimos que filtrar para poder hacer estas estimaciones. Bueno, respecto a la priorización de los proyectos de inversión para los cuales se está pidiendo el empréstito, serían los siguientes 5 proyectos. El señor alcalde, junto con su equipo, están solicitando 15.000 millones para la construcción de la plaza de mercado, 5.000 millones para la construcción de la estación de policía, 10.000 millones para reparación, mantenimiento, ampliación y o construcción de vías, 8.000 millones para reparación, mantenimiento, ampliación y o construcción de escenarios deportivos y 2.000 millones para la construcción del nuevo albergue municipal. ¿Cuál? El albergue 2.000, sí. Finalmente, dentro del análisis que hicimos de la deuda de los municipios del Valle de Aburrá, queremos mostrarle a la comunidad y a los honorables concejales cuál es la deuda actual de estos municipios. Lo que vemos en azul es la deuda que tenía cada uno de los municipios al 31 de diciembre del año 2024. Lo que está resaltado en amarillo son los nuevos empréstitos que han sido aprobados durante la vigencia 2025 para esos municipios que ya están contratados, y los que vemos en verde son empréstitos que están pendientes de autorización, como es el caso de nosotros, que estamos solicitando los 40.000 millones. ¿Sí? Espero que están. Sabaneta este año contrató un empréstito por 97.000 millones de pesos. Itagüí, adicional al 236.000 que ya tenía el 31 de diciembre, contrató un nuevo empréstito por 30.000. La Estrella contrató un nuevo empréstito por 60.000 millones. Y Girardota está pendiente de autorización de un empréstito por 15.000 millones. Bueno, muchas gracias. Creo que esta es una gráfica muy diciente también, porque evidencia que a más endeudamiento, más desarrollo, ¿cierto? Finalmente, como nos corresponde ya en las actividades privadas, muchas veces para que pueda salir un proyecto adelante es necesario el endeudamiento. Ahora bien, esto tiene 3 características muy importantes. La primera es que no es un endeudamiento para firmarse como un cheque en blanco. Si ustedes ven, los proyectos están muy claros, y enseguida con el doctor Andrés van a revisar que son proyectos ya muy estructurados, que ya se encuentran varios de ellos en fase 2 o fase 3 y que hacen posible llegar a tener ya su cuantificación económica, y entonces eso hace que pueda ejecutarse y que adicionalmente se puedan radicar estos proyectos ante otras entidades, que ahí venimos al segundo punto, y es que estos no son recursos que se van a quedar en 40.000 millones de pesos que se vayan a volver gasto de funcionamiento o lo que llaman coloquialmente gastos de bolsillo. No, son unos recursos para unas inversiones, es decir, lo que vamos a tener es inversión bruta de capital. Vamos a tener unas inversiones que van a mejorar la calidad de vida de Copacabana. Como acabamos de ver, son unos proyectos que básicamente quieren mejorar las vías del municipio, quieren mejorar los escenarios deportivos, que tengamos una plaza de mercado digna para nuestros campesinos y las personas que allí realizan ese intercambio comercial, que se pueda renovar
el albergue municipal que se va a reubicar y construir completamente nuevo, y hoy que nuestros amigos de Cuatro Patas son objeto de un especial cariño y protección y que ya han sido objeto de múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la protección que deben tener, pues obviamente el municipio quiere también garantizar que tengan un tratamiento más acorde a ese amor que le tenemos a estos animalitos. Y también un elemento que es fundamental, la seguridad. Yo creo que la seguridad es un activo que a veces no valoramos lo suficiente, porque cuando hay seguridad en un municipio se atrae la inversión privada. Y es que este es un proyecto de acuerdo, que ahí viene su tercer punto, que quiere dar una viabilidad a otros recursos, porque es que el municipio va a realizar un empréstito, pero no significa que las obras valen 40.000 millones de pesos. Enseguida Andrés nos va a evidenciar que esas obras valen muchísimo más, pero estos recursos son el CASE, son la parte que el municipio de Copacabana va a poner para poder garantizar la viabilidad económica de estos recursos. Y ustedes van a decir, ¿y quién nos va a dar los otros recursos? Los otros recursos, el otro porcentaje de lo que valen estas obras ya está gestionado, y si lo honran las personas que ya acordaron apoyar estos proyectos, serían más de 100.000 millones de pesos que el municipio tendría como valor final de todos los proyectos de inversión que se están ejecutando y que se van a ejecutar en estos 2 años. Entonces es muy importante tener esto claro, porque son 40.000 millones de pesos que se pueden convertir en más de 100.000, ¿cierto? Es decir, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad de los recursos que estamos en este momento solicitando en el crédito, que no están en la caja del municipio, que no los tenemos en este momento, o sea, el municipio tiene que hacer inversiones activamente en este momento, pero no tenemos cómo hacer ese CASE. Entonces, las otras entidades, que son el departamento, que son el área metropolitana, nos proponen que nos ayudan, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Estas son obras que van a cambiar el desarrollo de Copacabana, van a cambiar la vida de muchos de los habitantes. A mí hay algo que me parece muy importante resaltar, enseguida cuando el secretario de Infraestructura lo evidencie. Si ustedes ven, esta es una inversión que se enfoca en sectores muy vulnerables del municipio y sobre todo en personas que realmente requieren mucho de nuestra ayuda. Gran parte de este empréstito va a ser para las vías rurales de Copacabana. La doctora Margarita, que está aquí presente, estuvo con nosotros en la reunión con el señor gobernador, y el señor gobernador nos va a dar unos recursos para estas vías rurales, pero nosotros tenemos que poner la otra parte. Entonces pueden ser una suma muy importante, que enseguida el secretario de Infraestructura les detallará, que van a hacer que Copacabana cambie completamente, que casi que tenga un desarrollo de tal magnitud como si hubieran pasado 2 años adicionales de presupuesto de recursos propios. Recuerden que nuestro presupuesto de recursos propios es de 50.000 millones de pesos básicamente, y este empréstito más los recursos gestionados se van a convertir en más de 100.000 millones de pesos, o sea, casi que 2 años más de desarrollo en los que el municipio se va a adelantar. Y ahí finalmente quiero recordarles que Keynes nos hablaba que a veces el Estado tiene que apoyar al crecimiento económico, que hace que mediante un estartazo, es decir, una inyección de capital, una inyección económica, podamos lograr que esa inyección genere ¿qué? Empleo, y con el empleo se generan entonces también una activación económica. Yo creo que a mayor empleo, pues todos los ciudadanos podrán gastar e invertir más y generaremos más bienestar. Muchas gracias, honorables concejales, y al señor presidente de la mesa directiva, muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a los honorables concejales, a todas las personas que nos acompañan en las graderías y los internautas. Gracias por este espacio tan enriquecedor para poder hacer esta ponencia sobre la inversión de este empréstito, dónde finalmente va a llegar y cuál es el alcance que nosotros buscamos con el mismo. Esteban, me ayuda ahí con la presentación si es tan amable. Como bien lo mencionaba el doctor Gabriel, el empréstito está en 40.000 millones de pesos, de los cuales se van a cofinanciar 5 proyectos: estación de policía, la plaza de mercado, el tema de infraestructura vial, escenarios deportivos y adicional el albergue municipal. Estos 5 proyectos, a lo largo de esta presentación se los voy a ir relacionando y detallando cada uno para que se comprenda en qué estado está y en qué fase se encuentra y cómo logramos llegar al presupuesto que realmente hoy necesitamos para poder materializar este sueño para el municipio. En primer lugar, tenemos la plaza de mercado. A lo largo de este año se anunció sobre los estudios y diseños, se realizaron diferentes videos y comunicaciones que marcan las necesidades que se tienen. La plaza de mercado, la cual se ubica en la calle 52 sobre la carrera 53, en todo el corazón del municipio de Copacabana, y que en la actualidad tiene 30 locales que ocupan alrededor de 387 metros cuadrados y que gracias a un ejercicio que se adelantó con la empresa contratista y sus derivados de interventoría y consultoría, se convocó al Consejo Municipal con el fin de que cada uno de los ciudadanos enmarcara sus ideas y cómo quería que se materializara este sueño dentro de los estudios y diseños. Aquí vemos incluso algunas de las notas que la misma comunidad pues describía, qué era lo que consideraba que querían, cómo querían el tema de accesibilidad, de movilidad y demás, los cuales en su mayoría que eran acordes fueron tenidos en cuenta para el proyecto y para hoy tener este resultado que les presento. Esta sería una de las plantas. El proyecto de la plaza de mercado tiene 2 niveles. En el primer nivel tenemos una distribución de 39 locales distribuidos en diferentes sectores, es decir, en zona de comercio, zona de legumbres y verduras, temas de cafetería, tema de carnicería, tema de abarrotes, y está concebido en función de tener en cada una de las diferentes zonas un espacio acorde que cumpla con todas las medidas sanitarias y demás para el correcto funcionamiento, que es lo que hoy aqueja al municipio, el correcto funcionamiento de la plaza por el no cumplir con todos los parámetros normativos para el correcto funcionamiento. Incluso se logra apreciar en esta filmina la distribución de las unidades sanitarias, las escaleras de emergencia y una zona para la clasificación de residuos que finalmente hoy es una gran problemática el manejo de estas basuras. La intención es poder hacer una clasificación y hacer uso efectivo de cada una de los residuos que se generan. Ahí pasamos a una zona de mezanini. Todos los locales van a tener un mezanini en el cual pueden utilizar como zona de almacenamiento. Y finalmente llegamos al nivel 2, el cual tiene 11 locales para un total de 50 locales comerciales de diferentes usos. El segundo nivel se compone de una zona de comercio y una zona de gastrobar con el fin de que en ese sector se tenga, digamos, aprovechamiento nocturno y se atraiga más comunidad para que hagan y usufructen estos espacios. Una zona de coworking, una zona abierta, amplia para el disfrute y demás, cubierta. Y ya aquí pasamos a los renders, que digamos es como el final, y lo que hoy buscamos es materializar este sueño, y es esto, la plaza de mercado nueva. Este es un taller, este es el imaginario como tal. Ya en la construcción la intención siempre es que quede exactamente igual a esto. Aquí tenemos otra vista de cómo quedaría a doble altura. En la parte de afuera se tiene un tema de cafetería, de sombrillas y demás para el aprovechamiento. Aquí se ve ya hacia la parte de Plaza Caguana, que es el proyecto de infraestructura que están construyendo detrás. Esta sería otra vista. Esta sería otra vista y esta sería la vista aérea del proyecto. Aquí se logra apreciar la distribución de cómo sería esa fachada, un tema
de economía circular con el manejo de paneles solares, la clasificación de residuos, el aprovechamiento al máximo de todos los componentes ambientales que puedan permitir hacerlo más sostenible el proyecto. Esta es la actualidad, estimamos que queda así, una clasificación de cada uno de los locales. Esta sería una parte de venta de flores y demás. La parte interna, el segundo nivel, así se espera pues tener con la distribución. Un tema de bioclimáticos fue fundamental con el calado de la fachada para la circulación de aire y hacer el aprovechamiento de la luz solar. Un teatrino, esa sería una foto nocturna de cómo quedaría el proyecto, el tema de baños al interior, y esto es un pequeño video que describe cómo sería el proyecto de diferentes puntos. Y aquí tenemos una presentación ya más acorde como a color, de diferentes puntos y tomas. Bueno, de lo que hoy tenemos a lo que soñamos, como bien lo pudieron notar, es un desarrollo muy grande para este proyecto que se tiene del alcalde, que es Copacabana Ciudad Centro, que se compone de diferentes sectores. Este es uno de ellos, y pasamos a tener una área cubierta de 2.500 metros cuadrados y una área de urbanismo de 811 metros cuadrados. Hoy contamos con todos los 19 entregables, es decir, el proyecto se encuentra en fase 3. El valor del crédito que está estimado para este proyecto es de 15.000 millones de pesos, y se estima que el valor del proyecto puede estar sobre los 18.000 millones de pesos. Esto está pendiente a puertas ya de unos ajustes que se solicitaron, y con esto digamos que podríamos tener el cierre financiero del proyecto. Allí pasamos a un segundo punto, que es la estación de policía. La estación de policía es un proyecto que desde el año 2024 se viene gestionando con el área metropolitana, y que se pretende hacer la construcción en el lote de Atovial. El lote de Atovial es un lote que ya es parte de este proyecto, ya es lo que hoy se espera, y es un lote de aproximadamente 5.500 metros cuadrados. La imagen que se presenta es una imagen, es importante clarificarlo, es una imagen de imaginario, es un taller de imaginario, para que pues logren dimensionar más o menos cómo podría implantarse este proyecto en ese lote. Este ya sería pues la imagen real aérea del lote de Atovial, y adicional es importante contarles de que el área metropolitana ya suscribió el contrato CM 263 de 2025, cuyo objeto es elaboración de estudios y diseños para la construcción de la estación de policía en el municipio de Copacabana. Es decir, la parte de diseños y talleres de imaginarios y demás surte un trámite a través de la área metropolitana. Ellos son los que están adelantando como parte de los compromisos adquiridos, y para este proyecto, que se estima en los 27.000 millones, incluyendo el lote que hoy ya lo anunciamos como una gran victoria para el municipio, el valor solicitado del crédito es de 5.000. De allí pasamos a un tercer punto. Ya recorrimos lo que fue plaza de mercado, ya recorrimos estación de policía, y ahora seguimos en un tercer punto, que es el tema de las intervenciones en la malla vial. Como primer
premisa, digamos, es importante mencionar de que la Secretaría de Infraestructura con su equipo interdisciplinario lo que realizó es un seguimiento de la infraestructura vial actual del municipio, encontrando de que a la actualidad tenemos una malla vial altamente deteriorada en las 15 veredas del municipio y los 25 barrios. Es decir, necesitamos con urgencia poder llegar al mejoramiento de estas mismas y de acuerdo a todo este ejercicio se priorizaron algunas vías que son de alto impacto para el desarrollo digamos urbanístico y también la movilidad en el territorio. Como primera vía está la vía del anillo vial de Sabaneta. Es una vía que tiene una longitud de aproximadamente 1.7 kilómetros, es decir, 1.791 metros, que estimamos un valor de 3.582 millones y tenemos diferentes segmentos. Esta vía está hoy muy comprometida y adicional a ello, constantemente desde la Secretaría se reciben múltiples quejas por las malas condiciones en que se encuentran. Pasamos a la vía Montañita Peñolcito, un sector que nos permite la conexión con el oriente en aproximadamente 10 a 15 minutos, poder estar en Guarne, y esta salida es fundamental para el municipio, 2.1 kilómetros con un valor aproximado de 3.864 millones. Aquí tenemos algunas imágenes de los tramos viales que hoy se encuentran afectados. Es importante mencionar de que en lo corrido del año 2024 tuvimos la oportunidad de traer al secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, el doctor Luis Horacio Gallón, quien nos acompañó en estos recorridos y de primera mano él vio la necesidad que se tiene y se transmitió al gobernador, y esperamos que se materialice este compromiso de aunar esfuerzos para poder materializar la mejora de esta infraestructura vial. Los proyectos se conciben en la pavimentación y sobre todo en el manejo de aguas, que hoy es tan complejo en el municipio a través de cunetas. De ahí nos vamos a la vía Cabullal, aproximadamente 1 kilómetro, es una conexión que se tiene directa con el oriente antioqueño y adicional a ello estimamos el valor de 2.000 millones de intervención para poder materializar dicha inversión. Esta vía está hoy en afirmado, no tiene cunetas, no tiene una placa que permita la circulación, por lo cual es urgente que podamos materializar esta vía. De ahí pasamos a la vía de Quebrada Arriba, 989 metros lineales de huellas que hoy se encuentran completamente deterioradas, un presupuesto aproximado de 1.900 millones. Y por último la malla vial de la vía Zarzal Cuesta, la cual tiene 894 metros lineales y que hoy se encuentra en pésimas condiciones y permite, digamos, generar un anillo vial y adicionar la expansión de las rutas de transporte en este sector de amplio desarrollo. Aquí pasamos a la zona urbana, las que describí todas hacen parte de la zona veredal, y pasamos a la zona urbana donde ya encontramos la zona de San Juan, que son aproximadamente 700 metros de vía en adoquín, que hoy se encuentra en pésimas condiciones, con diferentes hundimientos, huecos, y que tanto para EPM ha sido un dolor de cabeza el manejo de la vía por la condición que hoy tiene y las dificultades que se tienen con las redes que hoy atraviesan, tanto para el municipio por la conformación del mismo. Es importante mencionar que esta tipología de construcción, que su nombre es segmentado, pavimento segmentado, que es básicamente en este adoquín, ya se desconfinó, y el desconfinamiento lo que hace es que genera ondulaciones y no facilita la correcta circulación, más aún cuando por estas vías pasan rutas de transporte. En síntesis, tenemos 6 tramos viales, 7.5 kilómetros en un valor aproximado de 14.720 millones, de los cuales hoy la solicitud está por 10.000 millones para el empréstito, y lo que buscamos es poder lograr la cofinanciación, de que estos recursos se multipliquen gracias a, digamos, la voluntad que hoy tenemos por parte de la Gobernación de Antioquia en la gestión de recursos.
Pasamos al cuarto proyecto, que es el tema de toda la infraestructura deportiva, dentro de los cuales hicimos un análisis completo. El municipio a la fecha tiene 38 escenarios deportivos distribuidos en la zona urbana y rural, de los cuales se priorizaron los que hoy se encuentran en peores condiciones. Si bien hoy venimos adelantando intervenciones en la unidad deportiva principal, digamos que el alcance de este primer contrato busca la intervención de las zonas del ingreso, las placas polideportivo, cancha de tejo, coliseo central, el tema del cerramiento de la cancha de grama sintética, graderías y gimnasio, quedando por fuera la parte superior, la cual hoy necesita una intervención que ya está cuantificada y presupuestada en 1.900 millones, un tema de mantenimiento y remodelación. Pasamos a la unidad deportiva Villanueva Parte Baja por 268 millones, en los cuales lo que se busca es mejorar y sostener esta placa polideportiva. Asimismo, la placa polideportiva de la parte de Villanueva Parte Alta por 147 millones, en la cual estimamos poder recuperar no solo la placa, sino también el tema del cerramiento, el mantenimiento de la cubierta y el urbanismo, que hoy está muy afectado. Una de las placas más críticas que tenemos en el municipio en la actualidad es la placa polideportiva de Las Vegas, una placa que está sufriendo un proceso de erosión en uno de los taludes y socavación, lo que está generando, digamos, unas condiciones que requieren intervención con prontitud. Esta placa tiene estudios y diseños por valor de 1.300 millones, 1.299, y lo que buscamos es hacer el muro de contención, la construcción de todas las obras de drenaje que se necesitan, la demolición de la placa existente y la construcción de una nueva, y todo el manejo pues de la protección de taludes, urbanismos y cerramientos. Pasamos a la unidad deportiva Barrio La Asunción Guadalajara, una unidad deportiva que requiere un mantenimiento de todo su cerramiento, el tema del caucho, el tema de cubierta, pisos y parques infantiles, así como su urbanismo. Tenemos la placa polideportiva del barrio La Pedrera por un valor aproximado de 650 millones. Estos ya tienen presupuestos y análisis de precios, y en este estimamos lo mismo, temas de cerramiento, mantenimiento de cubiertas, de placa, de mobiliario y demás. Unidad deportiva de la Ciudadela, hoy muy deteriorada, tenemos incluso una novedad ahí bastante grande por un movimiento que se está generando que impide ser el uso eficiente de la misma. Placa polideportiva de Montañita, se estima con cubierta, muro de contención que se requiere, y ya el cambio de la cubierta. Es una de las placas, si no es la más antigua que tiene el municipio, que también necesita hoy intervención. La unidad deportiva Cristo Rey, estimado en 2.700 millones, el cambio de grama sintética, mantenimiento de graderías, todo el tema de camerinos y demás. ¿Qué es importante mencionar? Algunos de los proyectos, o varios de los proyectos que hoy se describen acá, ya vienen adelantándose en conversaciones con Indeportes Antioquia para buscar la cofinanciación, y hemos sido muy bien recibidos y buscamos que todas estas conversaciones pues se logren materializar, y qué mejor que poder apalancar con recursos todo el alcance que hoy esperamos. Está la cancha sintética, perdón, la cancha de tenis, que es el mantenimiento del cerramiento y mantenimiento de todo el polvillo de la pista y el urbanismo, una placa pues digamos que es de gran uso y gran impacto en la zona de la Misericordia. Acá tenemos ya el presupuesto, 11 unidades deportivas, pues 11 puntos a intervenir por un valor estimado de 10.200 millones, donde lo que buscamos con el crédito son 8.000, y este valor restante se buscaría con la cofinanciación de las diferentes entidades o incluso superior a este. Por último, el quinto y último proyecto que se menciona, el albergue municipal, el cual la implantación se quiere y se busca y se pretende realizar en el lote de Bosconia, que es la vereda Montañita, en un área aprovechable, no todo el lote, sino lo que se requiere, aproximadamente 500 metros cuadrados. Acá tenemos una foto aérea donde se logra mirar con más detenimiento el lote. Y por último, este es un render de imaginario de qué es lo que buscamos. Buscamos 2.000 millones
para poder cofinanciar un proyecto de alrededor de 3.500 millones para la construcción del albergue municipal. Con esto cerramos los 5 proyectos que son los que se buscan con este empréstito y que hoy sabemos que son de gran impacto y de gran necesidad para el desarrollo del territorio de Copacabana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario Andrés, secretario Gabriel y Marcela, doctora Marcela, por su intervención. La explicación del proyecto de acuerdo 007 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y contratar empréstitos y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, vamos entonces a pasar al siguiente punto del orden del día. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de pasar? ¿Duda, inquietud? Continuamos entonces, por favor, secretario, el siguiente punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Invitamos entonces, tiene la palabra el coordinador de ponentes, el honorable concejal Sebastián Foronda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial, secretario del Consejo, secretario de Infraestructura, asesora jurídica Melisa, secretario de Hacienda y su equipo de trabajo, y a todos los que nos acompañan en las redes y en el recinto. Contarles que la presidenta del Consejo nos asigna como ponentes y coordinador ponentes al concejal Nelson Quiseno y al concejal Robinson Higinio, quien les habla, para hacer el informe de ponencia de tan importante acuerdo para el municipio de Copacabana. Nosotros nos dimos a la tarea de analizar primero el tema de que la administración municipal jurídicamente esté cumpliendo con los requisitos para poder presentar el empréstito, para poder contratar empréstito en el municipio. Según la ley 358 de 1997 y el acuerdo municipal el 074 del 2017, que fue modificado por el 091 del 2025, nos pone como requisitos un anexo técnico de capacidad de endeudamiento, el cual fue anexado por parte de la administración al momento de erradicarlo. Nos dice que en los casos que la ley lo exija, la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgo vigilada por la superintendencia, en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo endeudamiento. Este ítem fue modificado porque hay una ley orgánica que dice que para los municipios de tercera categoría no se le exige este tipo de certificación. El análisis de necesidad de endeudamiento proyectado, para qué, cuándo y el tiempo, lo tenemos en la exposición de motivos. El destino de los recursos y las rentas pignoradas para garantizar el crédito lo tenemos en la exposición de motivos, y en los casos que exija la ley, el marco fiscal a mediano plazo, pues es algo que no exige la ley, pero digamos que la administración municipal lo presenta y lo tenemos para el conocimiento de todos. Acá importante para la comunidad y para los concejales de la Comisión Segunda, digamos que me interesa mucho el tema de los datos de la capacidad de endeudamiento, cuando hablamos que la ley 358 es la que nos rige o tiene todas las disposiciones para regir el tema de endeudamiento de un municipio. Y una de las más importantes es que nos define que se deben cumplir con dos indicadores, uno de solvencia y otro de sostenibilidad. Uno de solvencia que no puede superar el 60% y otro de sostenibilidad que no puede superar
el 100%. A hoy, con la deuda que cuenta el municipio actualmente, no supera el 4% la solvencia y no supera la sostenibilidad el 17%. Es algo que, digamos que nos llena de satisfacción que estos indicadores estén así de bajos, porque tenemos una gran capacidad de endeudamiento, y eso que estamos teniendo en cuenta los ingresos de corrientes de libre destinación a diciembre del 2024, y nosotros hicimos unas modificaciones o una actualización al estatuto tributario, el cual nos va a poder subir más la capacidad de endeudamiento del municipio. Digámoslo que todo esto, a mi parecer y de varios concejales, pues endeudarse para generar proyectos que van a impactar altamente a la ciudadanía sería de mucho desarrollo para el municipio. Entonces, digámoslo que en temas de capacidad de endeudamiento estamos tranquilos, porque digámoslo, en el pico más alto, en temas de sostenibilidad, con este porcentaje, va a ser por allá en el 2027 y no vamos a superar un 52%, es decir, que tenemos otro 48% que si quisiera se pudiera subir, pero digamos que estamos siendo responsables la administración municipal y este consejo con estas cifras. Y en el pico más alto de solvencia, pues llegaremos al 24%. Entonces, digámoslo que estamos tranquilos como ponente, coordinador ponente y mis compañeros ponentes, estamos tranquilos y pasamos, digámoslo, de una ponencia positiva a esta capacidad de endeudamiento. Y otro tema que yo creo que es muy importante también, es hablar del objetivo del endeudamiento. Miren, vea, concejales y comunidad. Nosotros, hay concejales, el concejal Nelson lleva acá 3 periodos, yo llevo 2 con el concejal Robinson, y muchos de ustedes que están haciendo el primer periodo, nos hemos recorrido el municipio y conocemos las necesidades del territorio. ¿Y quién en campaña no se soñó con una plaza de mercado? ¿Quién no se ha soñado tener una estación de policía digna para lo que es el municipio y digna para lo que son los uniformados? ¿Quién no se ha soñado que las vías del municipio hoy puedan estar en una mejor condición? ¿Quién no se ha soñado que tengamos un albergue municipal digno para las mascotas del municipio? Entonces yo quisiera y quiero que quede, pues, que quede en esta grabación, y es que nos solicitan 40.000 millones de pesos de empréstito, el alcalde municipal, pero hay que dejar claro que esos 40.000 millones se van a convertir mínimo en 100.000 millones. Es decir, hay un trabajo adelantado por parte de la administración donde vamos a poner el CASE con esos 40.000. Es más, les voy a poner un ejemplo. Para la estación de policía, ya la administración municipal ha gestionado 22.000 millones. Es decir, que el CASE de Copacabana solo va a ser 5.000. Eso demuestra que venimos siendo eficientes en todo el tema de gestionar y tocar puertas frente a los entes gubernamentales. La plaza de mercado, un proyecto ambicioso que viene esperando Copacabana hace décadas. Hoy Copacabana, yo lo he dicho en muchos escenarios, y es que Copacabana después de esta administración va a ser otra. Y lo dije en medios de comunicación, y es que el alcalde
en medio de toda la juventud también del Consejo, pues nos estamos visionando ya una ciudad, no un municipio ni un pueblo. Y por eso queremos tener la plaza de Mercado Nueva, por eso queremos tener esa estación de policía. Por eso le estamos apostando, como nos lo decía el señor alcalde, a generar desarrollo con el tema de la pavimentación y el mantenimiento de las vías, cuando nos decía que quería conectar al oriente con Copacabana, que quería que se asentaran más empresarios por medio de todo ese tipo de acciones. Miren, hay algo que me parece muy importante acá, la placa de microfútbol de Las Vegas Parte Alta. Eso ha sido una problemática gigante, de años, que la gente viene reclamándonosla. Hoy, con este empréstito, va a ser una realidad de que se pueda construir el muro de contención que está pidiendo a gritos esa placa de microfútbol. Veo con gran satisfacción que se van a pavimentar muchas vías urbanas, que se va a organizar para volver a abrir al público la piscina del IDEN que se está pidiendo a gritos, de que va a haber una caseta de tenis de mesa que tuvimos acá en el Consejo a uno de sus representantes pidiendo o clamando que se tuvieran en cuenta, que se va a tener una caseta de ajedrez, de que se va a organizar la placa de Villanueva, la del barrio La Pedrera, la unidad deportiva La Ciudadela también se le va a hacer mantenimiento, a la placa polideportiva de Montañita, a la unidad deportiva de Cristo Rey, a la cancha de tenis de campo. Y pues algo que me parece muy importante del albergue municipal que se va a construir en el lote Bosconia, donde Copacabana, por medio de este empréstito, le va a invertir 2.000 millones de pesos para mejorarle la calidad de vida a todos estos animalitos. Entonces, yo quiero también pasar a darle la palabra a mis compañeros para que me complementen, son muy tesos también, digámoslo, en estos temas, pero hoy Copacabana necesita generar este tipo de obras. Este tipo de obras van a generar desarrollo para el municipio y quedamos tranquilos porque no vamos a superar el 50% del endeudamiento y se nos va a poder abrir más teniendo en cuenta los nuevos ingresos de corrientes de libre destinación que gracias al estatuto tributario van a crecer. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Muy buenas tardes para el presidente de la Comisión Segunda Permanente, los demás corporados que pertenecen a ella, para el secretario de Hacienda, el secretario de Infraestructura, la asesora jurídica, la señorita experta en el presupuesto, el equipo interdisciplinar del Consejo y las demás personas que nos acompañan en las gradas y a través de las redes sociales. Como lo decía el coordinador de esta ponencia, el concejal Juan Sebastián Hernández, pues nos compete la presentación de esta ponencia ante esta ante esta comisión permanente y luego ante la corporación, y quiero remitirme primero a hablar de la ley 358 del 97, que ya ahorita había sido inicialmente expuesta. Entonces, esta nos habla de la capacidad de pago, y en su artículo primero se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones. En su artículo segundo se presume que esta capacidad de pago, cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan
en el 40% del ahorro operacional. Ese ahorro operacional será el resultado de restar los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento, las transferencias pagadas por las entidades territoriales, y se consideran ingresos corrientes los tributarios no tributarios, las regalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las participaciones en la renta de la nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Luego pasamos a su artículo 7, donde nos habla de que el cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes de la presente ley se realizarán con base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, es decir, para realizar este cálculo se debieron mirar las ejecuciones presupuestales que se presentaron sobre el año anterior, y obviamente se tiene en cuenta para este año un ajuste que corresponde a la meta de inflación establecida por el Banco de la República para la vigencia presente. Entonces, en este caso, en el análisis se expresaba de que en la plataforma Quipo habían declarado 130.599 millones. Es una plataforma en la que todos los municipios adecuan la información ahí. Luego de haber depurado los ingresos no corrientes, nos da un total de 97.190 millones. Y por último, al depurar los recursos del balance, nos quedarían 82.560 millones, más la meta de la inflación del Banco de la República, que es del 3%, entonces estaríamos hablando de una base para hacer este cálculo de 85.037 millones. El compañero ahorita expresaba algunos pues los indicadores que se deben tener en cuenta. Entonces, en este caso, para el cálculo del ahorro operacional, se toman los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento menos las vigencias futuras, que nos dio un resultado de 60.155 millones. Y esto se divide por los intereses estresados, que creo que algunos ya tienen el concepto de por qué intereses estresados, que son 1.866 millones y nos da un 3%, cumpliendo obviamente con el indicador. Y en cuanto a la sostenibilidad, entonces tomamos los ingresos corrientes sobre el saldo de la deuda, que son 82.560 millones, le divido 15.579, que es el saldo de la deuda, y nos da un 19%. Luego me voy a remitir al artículo 14 de la ley 819 y dice: para estos efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán en cuenta los porcentajes de cobertura de riesgo, de tasa de interés y de tasa de cambio que serán definidos trimestralmente por la Superintendencia Bancaria. En este caso es del 1.92% los intereses que fija la Superintendencia Financiera, que ya no se llama bancaria. Bueno, hicimos un análisis de cómo se va a desembolsar el empréstito. Entonces, en el año 2025 se van a desembolsar 6.000 millones de pesos. En el año 2026 se van a desembolsar 28.900 millones de pesos. Y en el año 2027, 5.100 millones de pesos. Esto es acorde, obviamente, a la necesidad y a esa gestión que se viene haciendo de parte de los recursos. Entonces, en tal caso, el empréstito no se desembolsa totalmente, sino en la medida en que se va gestionando, y la proyección que se tiene es esa: 6.000 millones este año, 28.900 millones en el 2026 y 5.100 millones en el 2027. Hoy no estamos discutiendo un simple número ni una operación financiera como lo expuse ahora. Yo creo que hoy estamos discutiendo el futuro inmediato de Copacabana. Este empréstito no es un gasto, este empréstito desde esta curul se considera una inversión, que es una inversión planificada, estratégica, necesaria y que responde a las necesidades más sentidas de nuestra comunidad. ¿En qué vamos a invertir? Porque aquí no hay letra pequeña ni obras innecesarias o inejecutables como en el empréstito del pasado exalcalde, que prometía la construcción del parque y un centro de acondicionamiento físico, y por allá al final no se encontró ni qué era lo que iba a cofinanciar, ni tampoco ejecutó las dos obras que prometía en ese empréstito. Por encima de eso encontramos una muy regular negociación donde los intereses estaban en el IBR más 3.8, lo cual esta administración tuvo que reperfilar con la gestión de nuestro señor alcalde para que quedaran en IBR más 0.95, es decir, recuperó 2.000 millones de pesos que se iban a perder en intereses. Hoy el reto es darle una transformación gigante a nuestro municipio y dejar atrás el retraso de infraestructura que tenemos de casi 20 años figurativamente. Son más de 91.000 millones en infraestructura que se requieren para cumplir con la ejecución de estos proyectos. La construcción de una nueva plaza de mercado moderna, funcional, digna,
que le devuelva al comerciante un espacio seguro, higiénico, competitivo para ofrecer sus productos, la construcción de un comando de policía que fortalezca la seguridad ciudadana, que mejore la operatividad y brinde mejores condiciones laborales a nuestros uniformados, mayor pie de fuerza, porque sabemos que sin seguridad no hay un mejor desarrollo, el mejoramiento de esa red vial urbana y rural, porque las vías no solamente conectan barrios y veredas, conectan oportunidades, comercio, educación, salud, y no podemos seguir postergando esa necesidad de inversión en movilidad que tanto hemos pedido durante varios años. La intervención y mejoramiento de las unidades deportivas, que el deporte contribuye obviamente al tejido social, a nuestros jóvenes, inclusive la construcción de un albergue, entre otros. 2.3 veces se convertirá este capital que se dispone para la cofinanciación. Este empréstito además cuenta con un concepto de viabilidad financiera, con estudios previos, cronogramas claros, fuentes de pago identificadas, posibilidad de acceder a tasas preferenciales gracias a la calificación financiera del municipio. Compañeros concejales, sé que tenemos la responsabilidad de ejercer un control serio, riguroso y técnico, pero también tenemos un deber con la historia. Y la historia no perdona a quienes se quedaron paralizados por el miedo cuando debían actuar con decisión. Este empréstito no es una carga para el municipio, es una palanca de desarrollo. No hacerlo ahora sería condenarnos a Copacabana a seguir esperando esos recursos y esta oportunidad tan grande de gestión y el atraso que tenemos frente a otros municipios del área metropolitana. Entonces, a mis compañeros de esta honorable comisión permanente, los invito a que actuemos con visión de futuro, a que pongamos por encima de cualquier diferencia política el bien común, por el desarrollo de nuestro pueblo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, porque Copacabana merece avanzar y avanzar exige decisiones valientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Tiene la palabra el honorable concejal Robinson Higinio. Gracias, señor presidente de la Comisión Segunda. A todos los compañeros de la comisión, buenas tardes. La señora Melisa, la asesora jurídica, quienes nos acompañan, y Gabriel también, a quienes nos ven en las redes sociales. Señores de la Comisión Segunda, voy como ponente elegido pues por la señora presidenta para este proyecto de acuerdo con mi compañero Sebastián y Nelson Camilo. Voy a leerles y a explicarles lo que ha sido la creación de este informe de ponencia conjunto, que obviamente pues como hemos señalado hasta el momento es una ponencia positiva en la cual ambos, todos tres, concordamos en que es necesario la realización de la aprobación de este proyecto de acuerdo. Entonces tenemos que, señores Comisión Segunda Permanente, honorables concejales, los suscritos ponentes para primer debate al proyecto de acuerdo número 007-2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y contratar empréstitos y se editan otras disposiciones. Tenemos que este proyecto de acuerdo es presentado por el señor alcalde municipal en cumplimiento al encargo que le hiciera el presidente de la corporación mediante la resolución 053 de julio 24 de 2025, por competencia del artículo 3.13 de la Constitución Política, artículo 73 de la Ley 136 de 1964. Procedemos a realizar informe de ponencia correspondiente previo a algunas consideraciones legales. En este orden de ideas sometemos a consideración de la Comisión Segunda el informe de ponencia que rendimos con los siguientes términos. De conformidad con el artículo 123 del Reglamento Interno del Consejo de Copacabana, que es el acuerdo número 180 del 2024, la presentación de todo proyecto de acuerdo y su texto debe constar de un título, un encabezado, articulado, parte dispositiva, una disposición de motivos y los anexos con información técnica, financiera, administrativa y social según corresponda. Como primer punto se va a realizar un análisis de los requisitos de forma. La iniciativa de la presentación del proyecto es un acuerdo presentado por el alcalde, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 71 y 91, literal A, numeral 1 de la Ley 136 de 1994, que otorgan al alcalde la iniciativa para presentar proyectos de acuerdo ante el Consejo, específicamente para la contratación de empréstitos. El Consejo Municipal debe decidir sobre la autorización al alcalde. Unidad de materia. El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito autorizar al alcalde para gestionar y suscribir contratos de empréstitos con entidades bancarias, corporaciones financieras, establecimientos de crédito, institutos para el fomento y desarrollo,
Esto se encuentra en concordancia con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 131 del Reglamento del Consejo de Copacabana, que es el acuerdo número 180 de 2024, que establece que todo proyecto debe referirse a una misma materia y ser consecuente con su título. Por lo tanto, sabemos que el presidente de la corporación certificó la unidad de materia en el momento en que asignó las ponencias. Exposición de motivos. Vemos que se ha juntado una exposición de motivos, la cual, según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es un requisito obligatorio para el Consejo Municipal, que se puede dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. La exposición de motivos explica la necesidad del endeudamiento, el marco legal aplicable y los indicadores de capacidad de pago del municipio. De igual forma, el artículo 129 del Reglamento Interno del Consejo de Copacabana exige la asistencia a una exposición de motivos que explica los alcances y las razones que sustentan el proyecto, verificando su conveniencia, legalidad y sustento legal. Tenemos como documentos anexos que se hace llegar en el proyecto de acuerdo la capacidad de endeudamiento del municipio, la exposición de motivos que indica que en Copacabana se tiene una solvencia del 4% y un indicador de sostenibilidad del 17% para el año 2025, lo cual está por debajo de los límites del 60 y 100% respectivamente. Tiene también un análisis del endeudamiento proyectado, el destino de los recursos que se van a pignorar y nos anexan también el marco fiscal de mediano plazo presentado el presupuesto de la vigencia en ejecución, el cual contiene el plan financiero del ente territorial. El marco fiscal presentado corresponde al del presupuesto presentado y aprobado para la vigencia 2025. Ahora, analizando la competencia del Consejo en materia de autorización para la celebración de ciertas modalidades contractuales, proviene del numeral 3 del artículo 313, la Constitución Política, y el parágrafo 4, numeral 1 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. La comisión competente es la comisión segunda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2, en su numeral quinto del acuerdo municipal número 180 del 2024. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir su aprobación o negación. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido en consideración de la corporación, como bien lo indica su título y su exposición de motivos, se ocupa autorizar al alcalde del municipio de Copacabana para gestionar y contratar empréstitos hasta por la suma de 40.000 millones de pesos con el fin de financiar programas y o proyectos del Plan de Desarrollo Municipal Somos un Nuevo Aire. Se pretende dotar a la entidad de recursos para financiar programas y o proyectos institucionales. En la ponencia también corporados hacemos un análisis de la legalidad del proyecto, las atribuciones que nos dan en el reglamento para autorizar al alcalde a realizar la contratación de empréstitos, unos análisis de unos conceptos de la Corte Suprema, y en el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política se establece que corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones que responden al Consejo. A su vez, el numeral 1 del parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 indica que el Consejo Municipal debe decidir sobre autorizar al alcalde para contratación de empréstitos. Esta facultad de reglamentación está plasmada en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Entonces, por otro lado, tenemos que el Acuerdo 034 de 2017 reglamenta los pasos y la autorización previa para celebrar contratos estatales. En su artículo 5 reitera que el alcalde municipal deberá contar con autorización previa al Consejo para contratar, entre otros los casos, empréstitos. Y unos requisitos, como ya lo decían mis compañeros, que los voy a leer muy rápidamente: el anexo técnico de capacidad de endeudamiento del municipio, en casos en los que la ley lo exija, la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgo. Sabemos que para Copacabana no es el caso,
y que esta debe estar vigilada por la superintendencia en la que se acredita la capacidad para contraer el nuevo endeudamiento. Análisis de la necesidad del endeudamiento proyectado, para qué, cuánto, cuándo y el tiempo. Vemos que eso está claro también en el proyecto de acuerdo. El destino que van a tener estos recursos y las rentas que se pignorarán y el marco fiscal de mediano plazo presentado por el presupuesto de la vigencia en ejecución. Entonces tenemos que, pues como ponentes y con el coordinador ponente se revisó y se cumple con estos requisitos del acuerdo, pues que tiene los pasos. Tenemos entonces que en síntesis se considera que el proyecto de acuerdo cumple con las normas legales y constitucionales que lo rigen y existen fundamentos técnicos y económicos que justifican la solicitud de endeudamiento, permitiendo al Consejo darle trámite y decidir su aprobación o negación. Vamos ya al cuarto punto de este documento, que es el análisis del proyecto de acuerdo. Entonces en esta ponencia tenemos que, una vez revisados que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, procederemos a exponer el análisis del texto proyectado de acuerdo como tal. Y se solicita a esta comisión que las modificaciones que aquí sugerimos sean tenidas en cuenta a modo de proposición modificatoria. En el A tenemos que el título del proyecto es el siguiente: por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y contratar empréstitos y se dictan otras proposiciones, se dictan otras disposiciones. Proponemos que se deje igual. En el B, que es la revisión del preámbulo del proyecto, es el siguiente: el Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Decreto número 2681 de 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2013, Ley 1150 de 2007, Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 2294 de 2023 y demás normas concordantes. El preámbulo es claro y contiene normas que dan competencia al Consejo. Sin embargo, por razones de técnica normativa, sugerimos que se modifique y quede de la siguiente manera: el Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y en especial de las conferidas en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003 y la Ley 2155 de 2021. Entonces, vemos concejales que pedimos que se tenga en cuenta esta modificación al preámbulo. Revisión de los considerandos. Las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos que acompañan el proyecto de acuerdo se encuentran suficientemente ilustradas y permiten inferir el cumplimiento de todos los preceptos legales y constitucionales para darle viabilidad al proyecto de acuerdo. Revisión del articulado. Se propone que los artículos se dejen igual hasta el tercero y modificar la redacción del artículo cuarto, que se propone que quede de la siguiente manera: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, previa sanción, y deroga las demás normas de orden municipal que le sean contrarias. Entonces, señor presidente y compañeros de la Comisión Segunda, voy a leer la proposición con la que termina el documento, y es proposición: el presente proyecto de acuerdo número 007 de 2025 cumple con los requisitos de forma y legalidad exigidos por la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003, la Ley 2155 de 2021, la Ley 1555 de 2012,
el decreto 1333 de 1986, el acuerdo número 074 de 2017 y el acuerdo 191 de 2025 y el reglamento interno del Consejo Municipal. La autorización de un cupo de endeudamiento para el municipio se encuentra debidamente justificada en la exposición de motivos y los anexos técnicos que demuestran la capacidad de pago y la sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. Desde esta ponencia se propone a los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente tener en cuenta las modificaciones sugeridas en la redacción del título y así votar positivamente este proyecto de acuerdo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Nelson Camilo Quiseno, Robinson Higinio. Muchas gracias, señor presidente. Esa era la lectura del informe de ponencia. Muchísimas gracias, honorable concejal Robinson Higinio, concejal ponente, honorable concejal Nelson Camilo Quiseno, concejal ponente, y el honorable concejal Sebastián Foronda como coordinador del ponencia del presente proyecto de acuerdo en estudio. Honorables concejales, entonces abrimos un espacio para preguntas, dudas, inquietudes sobre el proyecto de acuerdo 007 a los concejales ponentes. Tiene la palabra la honorable concejala Margarita Muñoz. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a mis compañeros Sebastián, Robinson, Nelson y Julián, al secretario general del Consejo, a los secretarios de Infraestructura y de Hacienda que nos acompañaron, a la señora jurídica y a Marcela por sus exposiciones magistrales. Compañero, muchas gracias por estar acá. Presidente, yo valoro y creo que es el momento de decirle al señor ponente, concejal Sebastián Foronda, como coordinador, y a los otros dos compañeros, que personalmente agradezco el que hayan hecho una ponencia con la altura que acaban de exponer este proyecto de acuerdo tan importante frente a esta comisión que de manera muy bonita y grata recibo la expresión de la Comisión del Futuro que hace el concejal Quiseno. Usted ha expuesto en esa frase un sentimiento que esta comisión realmente puede que tenga los sentimientos encontrados en el temor y en la visión que se tiene para enfrentar un empréstito. No es fácil de pronto tomar decisiones que puedan a futuro, constantemente lo he esbozado con el concejal Julián Tobón, y es eso, a futuro, ¿cómo queda Copacabana? Pero también el secretario, en medio de su exposición magistral junto con Marcela, y trayendo también esas frases que de pronto van a enmarcar el contexto de este empréstito, y es que definitivamente el dato sí mata cualquier relato. Fue tan específico, fue tan minucioso, fue tan agradable escuchar cada una de las exposiciones del por qué, para qué de este empréstito, que como concejal y haciendo las revisiones, de pronto le preguntaba ahorita al concejal ponente, y lo hizo en su exposición, esa revisión minuciosa desde lo que es el marco legal, lo que la ley exige para ese empréstito, ¿cierto? Las revisiones que se hicieron previamente, juiciosamente. A mí sí me llena de tranquilidad ver que este dinero al cual se le va a decir al municipio de Copacabana, al señor alcalde, sí, se puede endeudar o no se puede endeudar, pero ver cómo su gestión amortigua una deuda que de antemano ha generado confianza en otros actores
que han puesto y han casado ya también parte en esos proyectos. Siento que la gobernación de una u otra forma ha creído en esas exposiciones de proyectos que para Copacabana son fundamentales. Usted lo decía, concejal Foronda, Copacabana tiene que tener otra visión, una visión de ciudad y de ciudad bonita, y se lo merece. Aquí aprovecho para darle respuesta a algunos ciudadanos que de una forma, y ahorita se lo comentaba al secretario Secre, venga, ya Copacabana, si recibe tantos aportes y de pronto va a hacer un préstamo, ¿por qué no puede invertir en otras cosas? Nuestros ponentes fueron muy claros y para que en esta grabación esa destinación, Secre, si de pronto ahorita nos haces un refuerzo de eso, esa destinación está específica, está clara. El concejal Robinson en su lectura de la ponencia decía el para qué y el cómo. Yo, desde mi curul, siento que tengo claridad en este momento de la ponencia que hacen mis compañeros, de lo claro que habla nuestra Secretaría de Hacienda frente a sus indicadores de sostenibilidad, de solvencia. Y vuelvo y reitero, agradezco a que ponentes con la calidad de ustedes tres, señores concejales, hayan asumido este proyecto con la altura que se merece. Y creo que esta comisión, como la llama el concejal Nelson Quiseno, puede ser una comisión que pase a su historia, siendo la comisión del futuro del municipio de Copacabana, dejando cosas muy bonitas, pero aquí queda un trabajo grande, y es el segundo paso, es irnos a ese acompañamiento, a ese seguimiento de que las obras que hoy estamos esbozando no como un sueño, sino como esa visión que tenemos para un desarrollo, para una inversión real de un desarrollo de un municipio, las acompañemos en su ejecución. Y es un paso también complejo que ya esta comisión daría su primer paso. El segundo es acompañar, ponentes y compañeros de comisión, acompañar que esa ejecución sea real y que la ejecución sea eficiente, para que realmente este empréstito saque a Copacabana del atraso que de pronto los ponentes nos traen a este recinto. Presidente, muchísimas gracias, compañeros, muchas gracias por la altura que le acaban de dar a este proyecto de acuerdo. ¿Algunos honorables concejales tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Tiene la palabra el honorable concejal. Perfecto. Honorables concejales, entonces vamos a continuar entonces en el análisis del proyecto de acuerdo 007. Entonces, si no tiene ninguna duda o ninguna inquietud, vamos entonces a continuar entonces con la votación del informe de ponencia. Por favor, secretario, entonces iniciamos entonces con la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobada el informe de ponencia. Pasamos entonces a la votación de la proposición. Por favor, secretario, la leemos para ponerla en consideración. La proposición es la siguiente. El proyecto de acuerdo número 007 de 2025 cumple con los requisitos de forma y legalidad exigidos por la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003, la Ley 2155 de 2021, la Ley 1551 de 2012
el decreto 1333 de 1986, el acuerdo número 074 de 2017 y el acuerdo número 191 de 2025 y el reglamento interno del Consejo Municipal de Copacabana. La autorización de un cupo de endeudamiento para el municipio se encuentra debidamente justificada en la exposición de motivos y los anexos técnicos que demuestran la capacidad de pago y la sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. Desde esta ponencia se propone a los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente tener en cuenta las modificaciones sugeridas en la redacción del título y así votar positivamente el proyecto de acuerdo. Está en consideración la proposición. Por favor, secretario, entonces realizamos la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda aprobada la proposición del proyecto de acuerdo. Honorables concejales, vamos entonces a pasar a la votación del articulado, preámbulo y título del proyecto de acuerdo con sus respectivas modificaciones. Pasamos entonces, por favor, secretario, a la lectura del artículo 1 del proyecto de acuerdo. Artículo 1. Artículo primero. Autorícese el alcalde del municipio de Copacabana para gestionar y suscribir contratos de empréstitos con entidades bancarias, corporaciones financieras, establecimientos de crédito y o institutos para el fomento y desarrollo hasta por la suma de 40.000 millones de pesos con el fin de financiar programas y o proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Somos un nuevo aire. Parágrafo primero. La celebración del contrato o contratos de empréstito estará sujeta a la evaluación de conveniencia realizada por la Administración Municipal y deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes. Honorables concejales, está en consideración el artículo 1, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, por favor, secretario, realice la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor Con presidente. 5 votos positivos queda entonces aprobado el artículo 1 del proyecto de acuerdo. Continuamos entonces con el artículo 2. Artículo segundo. En desarrollo de la autorización conferida, el alcalde del municipio de Copacabana podrá suscribir los respectivos contratos de empréstito, fijar sus plazos, negociar tasas de interés, convertir formas de pago, otorgar garantías y en general celebrar todos los actos y operaciones requeridas para desarrollar la presente autorización. Honorables concejales, está en consideración el artículo 2, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, por favor, secretario, realizar la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el artículo 2 del presente proyecto de acuerdo. Continuamos entonces con el artículo 3, por favor, secretario. Artículo tercero. Las disposiciones aquí contenidas estarán vigentes hasta agotar el monto autorizado. Honorables concejales, está en consideración el artículo 3, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, por favor, secretario, realiza la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el artículo 3 del proyecto de acuerdo. Pasamos entonces con el artículo 4, por favor. Este se propone que quede de la siguiente forma. Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, previa sanción y deroga las normas del orden municipal que le sean contrarias. Honorables concejales, está en consideración el artículo 4, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Pasamos, por favor, secretario, a la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo.
Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el artículo 4. Vamos entonces a continuar con el preámbulo, honorables concejales. Por favor, secretario, dar lectura al preámbulo, ¿cómo quedó? El preámbulo queda de la siguiente forma. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, Ley 358 de 1997, Ley 819 de 2003 y Ley 2155 de 2021. Honorables concejales, está en consideración el preámbulo. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, secretario, realicemos la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado, honorables concejales, el preámbulo. Pasamos entonces a la votación del título. El título es el siguiente, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y contratar empréstito y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, está en consideración el título. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Por favor, secretario, realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el título del proyecto de acuerdo 007. Honorables concejales, desean entonces que el proyecto de acuerdo 007, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y contratar empréstitos y se dictan otras disposiciones, pase a segundo debate y a plenaria. Carlos Alberto Gómez Yarse. Sí. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Sí. Julián Andrés Tobón Martínez. Sí. Margarita María Muñoz Giraldo. Sí. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. 5 votos positivos. Por favor, secretario, entonces realicemos entonces el informe para pasar a plenaria el proyecto de acuerdo 007. Continuamos entonces, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, una proposición, asunto. Por favor, secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, damos entonces por terminada la sesión de la Comisión Segunda Permanente. Agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión, a las personas que nos acompañaron desde las gradas. Damos entonces terminada la sesión, siendo las 4:20 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.